La Escuela Online de Español para Extranjeros a renglón seguido les da la bienvenida al curso de Literatura Española Hispanoamericana, tema 1, la literatura precolombina. Comenzaremos nuestro recorrido por la literatura hispanoamericana, realizando un pequeño panorama histórico. En primer lugar nos encontraríamos con la literatura precolombina, que se desarrolla evidentemente antes de la conquista. A continuación nos encontramos con la literatura de la conquista y la colonia, que abarca desde el Renacimiento, que podríamos comenzar en el siglo XV, principalmente en el XVI, el barroco, que se desarrollaría en el XVII, y por último en el neoclasicismo en el siglo XVIII. En el siglo XIX nos encontramos la literatura de la independencia, con varios movimientos como el romanticismo, el realismo, el naturalismo y el modernismo. Y por último, en el siglo XX, las vanguardias, el boom de la narrativa y la nueva literatura. Para comenzar nuestra visión histórica de la literatura, podemos abarcar una visión nacionalista de los diferentes países o algunas zonas precolombinas, pero también existe la teoría de hacerlo por regiones o zonas culturales. Así tendríamos en primer lugar la región rioplatense con Argentina y Uruguay, una zona intermedia con Paraguay, la región andina de Perú, Chile y Bolivia, y la zona intermedia de Colombia. Tendríamos la región caribeña de Cuba y las Antillas y la zona intermedia Venezuela, la región de Centroamérica y por último con la zona intermedia de Guatemala y por último la región mexicana. Comenzando por la región mexicana, por la literatura náhuatl, de lo que conservamos son los códices o amotli en los que los aztecas, haciendo uso de pictografías, ideogramas y después de su primera transcripción fonética, dejaron testimonio de un variado conjunto de cosmogonías, historias, cantares, doctrinas, cuya preservación fue indispensable para mantener viva su cultura. Así el verso o la poesía se denominaba cuicuat y como en otras culturas antiguas, los cuicuat eran frecuentemente acompañados por músicas y a veces por danzas, lo que explica la exigencia del metro y el ritmo para facilitar su transmisión y su repetición. Estilísticamente se caracteriza por la presencia de unidades fijas de diferente extensión y por una sucesión de variantes, paralelismos, estribillos y un repertorio de metáforas establecidas por la tradición, cuyo emblema verbal es la flor y el canto. En los cantares mexicanos encontramos un ejemplo ilustrativo, por ejemplo, ¿no? El ave roja de Xochiquetzal se deleita sobre las flores, bebe la miel en diversas flores, se deleita sobre las flores. Los cuicuat tienen una marcada intención filosófica y reflexiva, aunque, como ya hemos dicho, tenemos poesía de diferente orden. Los teocuicuat son cantos divinos o himnos sagrados cuyas imágenes contienen referencias a mitos e historias teológicas. En este grupo se puede incluir la poesía del rey poeta Nezahualcóyotl, del que conservamos 36 composiciones poéticas en los que el tema principal es la muerte, la mortalidad y el drama de la fugacidad de la vida. Su poesía es profundamente religiosa y encierra toda la teología azteca. Otros tipos de poesía que podemos encontrar en la poesía ligera, irónica o sarcástica o poesía erótica. La prosa, los tatolis. Bajo este nombre se conoce a un amplio repertorio en prosa, relatos, crónicas, discursos, doctrinas, consejos, pensamientos. Predomina el tono expositivo y moralizante. Comunican un saber y una experiencia acumulada en el tiempo para ser transmitida a las nuevas generaciones. Encontramos dos tipos. Los huetladatoyi, testimonios de la antigua palabra, conjunto de valores de la comunidad mexicana, y los
Toloca, la narración histórica que dejaba constancia de los grandes acontecimientos del pasado. En las manifestaciones teatrales encontramos que, siendo las ceremonias y ritos religiosos tan abundantes e importantes en la vida cotidiana de los aztecas, es fácil imaginar que esas ocasiones estimulasen el desarrollo de manifestaciones públicas donde la palabra, la música, la danza, la pantomima y otros elementos dramáticos se integraban. En la región centroamericana, en la literatura maya, podemos ver que, así como la literatura náhuatl más representativa es la poesía, la de la cultura maya es la histórica o crónica cosmogónica. El principal interés de este pueblo parece haber sido el de explicar sus orígenes mediante fábulas, mitos y símbolos, y dejar el registro de su historia como una civilización fundadora de un orden social, político y religioso. Los dos mayores monumentos provienen de los pueblos quiché, la antigua Guatemala, y Casquiché, el área mexicana del Yucatán. El primero y más importante es el Popol Vuh, el libro del Consejo. Es uno de los grandes libros de la humanidad cuyo valor antropológico, histórico, filosófico y literario es comparable al de otros grandes libros sobre la génesis de los pueblos antiguos. Fue escrito después de la conquista y la obra solo se conoció a principios del siglo XVIII. El material reunido en el libro es heterogéneo, con una secuencia interna no fácilmente reconocible, pero sí se pueden distinguir las 4 distintas creaciones del mundo y una gradación en el proceso de creación divina. Primero aparecen los animales, que no hablan, después la raza de los hombres hechos de barro, más tarde los creados de madera, todos los cuales son destruidos por diferentes razones hasta que aparece el pueblo quiché, la raza de hombres creados de mazorcas de maíz. En el capítulo final aparece la venida del hombre blanco. El otro gran libro es el libro de los libros del Chilam Balam. El nombre proviene de las palabras Chilam, sacerdote o intérprete, y Balam, jaguar, un noble personaje que debió ser uno de los sabios o profetas más famosos de su tiempo. Se sabe de la existencia de 18 libros, pero solo se conservan 4 de ellos. Los libros son una mezcla de crónicas, genealogías, profecías, mitos, cantares y leyendas, todo ello interpolado por la moral y la doctrina cristiana. Otros ejemplos serían el Rabinalachi. Es posiblemente la obra dramática más conocida de los tiempos prehispánicos y en este caso la contaminación española es mínima. Aunque se representó en época colonial, fue suprimida y prohibida pasando a la clandestinidad por su mensaje de rebeldía popular contra el invasor. No se tradujo al castellano actual hasta 1928. La obra nos presenta al barón de Rabinal y su prisionero, el barón de los quiché. Finalmente, después de una larga exposición y negociación, el barón de los quiché acepta la muerte, no sin antes exigir el trato noble que merece. La obra, ante todo, posee un trasfondo moralista, presentando los clásicos contrastes entre libertad y sometimiento, vida y muerte, violencia y justicia, dignidad y humillación. En la región andina, en la literatura inca, de la riqueza literaria en lengua quechua no cabe duda gracias a los relatos de cronistas como el Inca Garcilaso y otros. De nuevo, no podemos identificar creadores individuales, el corpus literario quechua es esencialmente anónimo. Su literatura poseía 2 vertientes. Por un lado, la forma asociada a los ciclos de siembra, cultivo y cosecha de tono bucólico y optimista. Por otro lado, las que celebran con exaltación heroica y orgullosa los triunfos militares incaicos. Ambas expresiones unidas por el espíritu religioso. El pueblo incaico desarrolló un sistema propio de fijación gráfica de aquello que querían salvar del olvido, de los grandes hechos del pasado hasta registros estadísticos o económicos. Los quipus, cuerdas con nudos de distintos tamaños, grosor y cuyas claves no han sido del todo descifradas y cuyo valor como grafía o escritura todavía se discute. Garcilaso en sus comentarios reales los describe también como un método mnemotécnico que les permitía guardar la memoria de sus historias, complementando así la tradición oral, pero no era un sistema verbal. De nuevo, todo se transcribió a partir de la conquista a la escritura fonética y traduciéndolo posteriormente al castellano. Aquí puedes ver, Joana, un quipu.
Podemos distinguir los siguientes grupos temáticos en la literatura incaica. Primero, cosmogonías, himnos y formas épicas. A continuación, poesía amorosa. El jarawi celebra los placeres de amor a veces en tono ligero. El guaguaki, canción campesina de tono gracioso. El urpi o paloma, como imagen alusiva de la ingrata amante. Y por último, el teatro. Eran ceremonias religiosas, militares y civiles que solían incluir formas de representación teatral animadas con coreografía, música y canto en espacios abiertos, ante templos o palacios, y de una gran participación, colorido y espectacularidad. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño tema y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Se me olvidaba. Como mayor ejemplo conservamos la tragedia del fin de Atahualpa, testimonio del choque entre las dos culturas bajo la visión de los vencidos. Esto era uno de los ejemplos del teatro.